Epístola a los Tesalonicenses, capítulos 1 al 5. ¿Cuál es el primer libro escrito del Nuevo Testamento? Pues ante él te encuentras, porque es esta primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses. De hecho, este libro es anterior a los 3 evangelios sinópticos. Y bueno, para ponernos un poco en contexto, Pablo escribe esta carta desde Corinto, con Silas y Timoteo, sobre el año 51 después de Cristo. Él evangelizó Tesalónica un poquito antes, lo vimos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y más cositas sobre esta carta, sobre esta primera carta a los tesalonicenses, que Pablo, al no poder ir a visitarlos, pues ve esto como otra forma de llegar a ellos, ya que no puede ir allí, pues se comunica con ellos a través de una carta. Entonces parece ser que es la primera de muchas que empezó a enviar, como hemos estado estudiando algunas otras de Pablo. Así que más cosas. Primera carta que escribe para los cristianos europeos, y en ella las cosas fundamentales de la vida cristiana están claramente establecidas. Esta primera carta da un valor histórico y espiritual como un vistazo temprano al cristianismo. Y Pablo fundó la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero, lo que os he comentado de Hechos 17. Él estuvo muy poco tiempo porque fue forzado a irse por los enemigos del evangelio, es decir, lo empezaron a perseguir y a ir en contra de él. Sin embargo, la iglesia continuó viva y activa, y esta carta es una carta preciosa donde les agradece todo lo que hacen, lo valientes que son, el que se mantengan firmes a pesar de todos los sufrimientos, las tribulaciones, persecuciones, el que están siendo modelo para los demás, porque las otras ciudades observan, no os creáis que las cosas que hacéis no las ve nadie, porque la gente la gente se da cuenta de dónde vas, qué haces, cómo lo haces, de qué piensas, qué no piensas. Entonces, pues claro, les impactaba ver cómo ellos antes tenían unos ídolos y dejan de seguir a esos ídolos por seguir al Dios vivo y verdadero. Y esto es claro. Y esto tuvo un costo porque hubo algunas personas que fueron aisladas de sus vecinos y además la hostilidad de incluso la propia familia de ellos. Esto no fue nada fácil. Así que, pues más cosas sobre Tesalónica. Era una ciudad importante en la región de Macedonia, con una ubicación estratégica en la vía Egnatia, una de las principales rutas comerciales del Imperio Romano. Muy importante la ubicación. La influencia de la comunidad cristiana en esta ciudad ayudó a la expansión del cristianismo hacia Europa. El tema central que trata la carta es la parusía, que es la segunda venida de Cristo. Cristo vino una vez, Dios se hizo hombre en la figura de Jesucristo, y Jesucristo, pues, vivió, murió y resucitó y ascendió a los cielos. Sin embargo, se nos dice que Jesús volverá a venir, habrá una segunda venida. Pues de esto es lo que más trata este libro. Y este es uno de los primeros textos cristianos que aborda la inquietud de los creyentes sobre qué ocurrirá con los muertos en Cristo, que es una pregunta que se sigue haciendo a día de hoy, de qué hay después de la muerte, qué va a ocurrir con nosotros. Pues Pablo, como todo lo aprovecha, también aprovecha la preocupación para inculcarles la actitud más conveniente en la espera. Porque claro, una cosa es que te digan de esperar, pero ¿cómo espero? Porque si soy tan impaciente, ¿cómo espero a aquello que se supone que tiene que venir? Pues y entre otras cosas, aquí lo que muestra también es la importancia del trabajo, que el trabajo es uno de los modos de tener activo el amor entre todos y de testimoniar la fe ante los no creyentes. Al final, un católico se caracteriza porque es diferente a los demás. Igual que cada uno, pues somos diferentes. Pero un católico lo que te caracteriza es el amor a todos, independientemente de quienes sean. Jesús lo comentó: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Que os reconozcan por esto que sois cristianos, porque os amáis los unos a los otros y porque amáis incluso a aquellos que nos hacen el bien. Y esto es lo que nos tiene que caracterizar. Luego, ¿qué más cosas? Seguir a Jesús produce una manera de vida santa y contracultural. Sigue siendo, fue, es y será contracultural, porque hay cosas que humanamente dices, pero esto ¿cómo lo voy a hacer? Como lo que acabo de decir, de cómo voy a responder al mal con el bien, o cómo voy a hacer yo algo sin que las personas me den. ¿Cómo va a ser esto? Pues sí, es lo que nos enseña Jesús, a dar más que recibir y a amar a pesar de no ser amados en algunas ocasiones. Pues esto. Y contracultural, que responde a la hostilidad con amor y generosidad, que es motivada por la esperanza en el reino venidero de Jesús.
del capítulo 1 al 3 habla de la celebración de la fidelidad de los tesalonicenses a Jesús. Entonces habla de cómo comenzó la iglesia en el capítulo 1, de cómo creció la iglesia y por último de cómo se consolidó. Y luego, en los capítulos 4 al 5, habla de un reto para crecer. Es una invitación y una exhortación, donde una de las cosas que más clara nos deja y que más destacaría es que la muerte no puede separar a los cristianos del amor de Jesús. Y bueno, ya metiéndonos más en cada capítulo, empieza lo grande, empieza hablando de parte de Pablo, Silvano y Timoteo. O sea que vemos que Pablo no trabajaba solo, sino que le gustaba trabajar en equipo, porque al final en equipo somos mucho más. O sea, está el concepto de sinergia, el trabajo en equipo, sinergia, que imagínate, 2 más 2 no serían 4, sino serían 5, porque el trabajo en equipo, cada uno va aportando algo y al final la suma es exponencial. Por lo que aquí ya empieza hablando de las 3 virtudes teologales, las 3 grandes virtudes del cristianismo, que son la fe, la caridad y la esperanza. Es la más antigua mención de estas 3 virtudes teologales. Habla de que habían sido elegidos y recordemos que cuando nosotros amamos a alguien, naturalmente lo escogemos, pues así hace Dios con nosotros, porque nos ama, te escoge, te elige. El Evangelio es cierto que es predicado con palabras, pero no debemos olvidar de que también tiene el poder de transformar vidas, de tocar tu corazón. Recuerdo esa frase de no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, una sola palabra de Jesús te puede bastar para sanarte. Os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra en medio de numerosas tribulaciones. Sois modelo para los creyentes de Macedonia y Acaya. O sea, hace más el ejemplo que predicar, sin dejar de lado predicar, porque predicar también es importante. Sin embargo, el ejemplo da mucho que ver y que hablar. Y gracias a este ejemplo el cristianismo creció rápidamente por esa fidelidad de los creyentes hacia Jesús, porque al final llama la atención. Y Pablo resalta, junto con esto, su madurez espiritual. Ha resonado la palabra del Señor y vuestra fe en Dios se ha difundido por todas partes. Os convertisteis a Dios, esperáis a su Hijo que resucitó y nos salva. El capítulo 2, aquí Pablo defiende su carácter y su ministerio ante los tesalonicenses. ¿Por qué? O sea, primero lo que deja muy claro es que no buscó ganancias materiales ni halagos. Y luego se ve que él, obviamente y por supuesto, tenía enemigos, porque su mensaje no convenía a muchas personas. Entonces, deja claro que su visita no fue vana, no fue estéril, que la confianza en Dios estuvo en medio de esas luchas y esto nos muestra un ejemplo de confianza en el Señor en medio de las dificultades. Predicamos buscando agradar a Dios, que examina nuestras intenciones, es decir, que ellos no buscan la aprobación de los hombres, sino buscan la aprobación de Dios. Aun pudiendo imponer su autoridad por ser apóstoles, se mostraron amables con ellos, como una madre cuida con cariño de sus hijos. O sea, esta última parte, como una madre cuida con cariño de sus hijos, se dice después cuando dice os exhortábamos y animábamos, como un padre a sus hijos, pidiéndoos que vivieseis de una manera digna de Dios. Como una madre o como un padre cuida a sus hijos, muestra el cálido afecto y tierno anhelo de Pablo. O sea, muestra todo lo que Pablo les quiere y ya no se lo muestra pues por palabras, sino que con actos también lo muestra. Tantos queríamos que estábamos dispuestos a entregaros no solo el Evangelio, sino nuestras propias vidas. Mientras proclamaban el Evangelio, trabajaban día y noche para no ser gravosos, es decir, que Pablo y los apóstoles tenían derecho de poder haber dicho, bueno, no voy a trabajar más que limitarme a hacer mi trabajo de predicar y evangelizar y ya está, ya no trabajo más, sino que ellos, además de predicar y de trabajar en la iglesia, ellos trabajaban fuera de ella, porque no querían que los demás pensasen, pues, que simplemente ellos se dedicaban a eso, sino querían dar ese ejemplo de que el trabajo es importante y que es necesario. Ellos daban gracias a Dios constantemente al recibir su palabra, o sea, ellos, me refiero a Pablo, Silas, Timoteo, al recibir la palabra del Señor, la acogisteis como cual es en verdad palabra de Dios, esta palabra de Dios que actúa, que tiene ese poder de cambiar vidas. La severidad de Pablo, que se observa en la carta, es provocada por los chismes judíos y refleja las polémicas primitivas, o sea, vemos cómo siempre ha habido polémicas porque al final somos personas y somos diferentes y podemos chocar. Pero aquí habían
personas que perseguían, que eran los mismos que perseguían al Señor, perseguían a los profetas, aquellos que no agradan a Dios, enemigos de los hombres. Y les contaba Pablo, nos impiden predicar a los gentiles para que se salven. Y comentaba también sus inquietudes. De nuevo les repetía que los apreciaba, lo demostraba, les decía, estoy separado de vosotros físicamente, mas no con el corazón. O sea, en el corazón estoy con vosotros. Quisimos visitaros, lo intenté una y otra vez, Satanás nos lo impidió. Ese estorbo, Pablo lo convierte en una oportunidad y empieza a escribir estas cartas. Él sigue adelante, él supera los obstáculos y él también te invita a ti a que lo hagas, a que conviertas esos obstáculos en oportunidades. El capítulo 3 se encuentra a Timoteo, que es enviado a Tesalónica para que les afianzara en su fe y les diese ánimos. O sea, Pablo, al ver que no puede ir a estar con ellos, hace de todo por llegar a ellos de cualquier manera y envía a Timoteo. O sea, refleja ese papel del apóstol como padre espiritual preocupado por el crecimiento de sus hijos en la fe. O sea, yo, no pudiendo aguantar ya más, le envié para tener noticias de vuestra fe, no fuera que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido a nada. Que esto recuerda la parábola de las semillas del Evangelio de San Mateo, el capítulo 13, donde, pues depende en qué tierra caía esa semilla, germinaba, daba fruto o no daba fruto. Y Pablo lo que quería es que esa tierra diese fruto. O sea, que la palabra de Dios en nuestros corazones germine, que produzca fruto. Y bueno, pues después de que volviese Timoteo de Tesalónica con las noticias de ellos, pues vino con muy buenas noticias. O sea, Pablo estaba inmensamente feliz. En medio de nuestras congojas y tribulaciones hemos recibido un gran consuelo al tener noticias de vuestra fe. Respiramos tranquilos al saber que permanecéis firmes en el Señor. ¿Cómo agradecer a Dios todo el gozo? Noche y día le pedimos insistentemente poder veros y completar lo que falta de vuestra fe. Siempre preocupado Pablo. Que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor mutuo y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con vosotros. O sea, ese amor, el amor es una marca esencial de la fe del cristiano y es una marca que identifica al cristiano, como os comentaba anteriormente. Y bueno, o sea, el capítulo 4 es cuando viene con las recomendaciones, con la santidad de vida y la caridad. O sea, ¿por qué nos habla de santidad? Ya no solo habla de la santidad sexual, pero sí que cabe comentar que el contexto de esta época pues se encontraba en la cultura romana del primer siglo, que estaba marcada por la inmoralidad sexual. Y esto estaba haciendo muchísimo daño a muchas personas. ¿Por qué? Porque la inmoralidad es lo contrario del honor. Esto lo que hace es denigrar y corromper al hombre. Entonces, Pablo les estaba diciendo esto no para fastidiarlos, sino para mostrarles la verdad. Y esto, claro, no hacía gracia a muchos. Os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús a que os comportéis y agradéis a Dios como os enseñamos y a que continuéis progresando en ese camino. Dios quiere vuestra santificación. Es decir, aquí cuando habla de la santidad del cristiano, no solamente se refiere a su vida sexual, sino que la santidad del cristiano es el efecto de la acción de Dios que toca al hombre entero. O sea, el dominio de las pasiones, el saber poseer tu cuerpo, utiliza el don del Espíritu. Que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él. Dios nos llamó a la santidad. Y todo, o sea, el que esto desprecia a Dios. Y luego vuelve a remarcar el amor mutuo. O sea, a pesar de todo esto que te comento, lo más importante es el amor mutuo. Instruidos por Dios para amaros mutuamente. Lo practicáis bien, seguid progresando más y más, esmeraos en vivir con tranquilidad, ocupándoos en vuestros asuntos y trabajando. O sea, fijaos cómo también está bien que les dé ánimos y que les diga, lo estáis haciendo bien, porque muchas veces necesitamos esas palabras de que alguien venga y nos diga, lo estás haciendo bien, sigue así porque vas por buen camino. O sea, Pablo no se dedicaba simplemente a corregir, sino también a dar esas palabras de aliento, esas palabras de ánimo. Y luego habla de los muertos y los vivos en la venida del Señor, o sea, ese día que tanto les inquietaba. Pues Pablo les aclara sobre este tema, porque ellos decían, bueno, pero entonces si estamos vivos cuando viene el Señor, ¿qué pasa con los muertos, los que han muerto antes de que viene el Señor? Pues Pablo les da claridad a todos estos asuntos. Por último, el capítulo 5 habla de la vigilancia en la espera de la venida del Señor. Pablo niega a conocer la fecha del día, obviamente, porque Jesús también dijo que no la sabía ni él, que solo la sabía el Padre. O sea, no la puede saber nadie, pero que nadie, solo Dios Padre. Y les invita a esperar velando. O sea, no a esperar, a ver,
que venga. No, o sea, una espera activa, una espera haciendo cosas, trabajando, porque si no se va a hacer horrorosa la espera. Sois hijos de la luz e hijos del día. No durmamos, velemos y seamos sobrios, revistámonos de la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de la salvación. Dios nos ha destinado para obtener la salvación por Jesús, no para la ira, que Jesús murió por nosotros para que vivamos juntos con Él. O sea, Jesús nos sustituye para que tengamos vida y la tengamos en abundancia y para que seamos libres. Confortaos y daos buen ejemplo, daos ánimos, como ya lo hacéis, o sea, es decir, edificaos también. Y por último, habla de algunas exigencias de la vida de comunidad, que es precioso este fragmento. Hay pues personas que lo han titulado Cómo vivir una fe auténtica y madura, que nos dice, primero, considerad, tened mayor estima, amad a aquellos que son los superiores de la comunidad, aquellos que se encargan y pues tienen grandes responsabilidades en la iglesia. Luego empieza con enseñanzas sobre las buenas relaciones, o sea, antes de hablar individualmente, habla en comunidad, en grupo, porque Jesús nos deja claro que debemos arreglar las cosas con los hombres antes de adorar a Dios. O sea, de hecho, si recordáis los evangelios, te dice que si tú vas a presentar una ofrenda y tu hermano está enfadado contigo, tiene algún pleito contigo, deja la ofrenda y ves a arreglarte con tu hermano, demostrando la importancia de las relaciones humanas. Vivid en paz, reprended a los que viven desconcertados, animad a los pusilánimes, sostened a los débiles, sed pacientes con todos. No devolváis mal, no, procurad siempre el bien mutuo y el de todos, estad siempre alegres. O sea, el gozo no se basa en las circunstancias, sino en Dios. Y luego, orad constantemente, dad gracias en todo, por todo. Esto es lo que Dios quiere de vosotros cuando preguntemos, pero es que, ¿qué es lo que realmente quiere Dios de mí? Pues en la Biblia encontrarás la respuesta, porque aquí Dios dice lo que quiere de nosotros, que en resumen es que amemos como Él nos ha amado. No extingáis, no apaguéis el espíritu. ¿A qué se refiere esto? Pues con las dudas, la indiferencia, las distracciones. No despreciéis las profecías. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos de todo género de mal, es decir, discernir. Y lo último que nos dice es, el Dios de la paz os haga plenamente santos y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de Jesús. Fiel es el que os ha llamado y Él es quien lo llevará a cabo. Orad por nosotros. Qué bonito que Pablo también reconozca esa necesidad de que necesita que recen por él, que recen por ellos. O sea, es muy importante rezar por los demás y también pedir por ti. No nos olvidemos, pero nunca olvidarnos de los demás. Y esta carta pues es una carta llena de amor, de aliento, instrucción, una carta llena de acción de gracias, una carta que combina la teología profunda con consejos prácticos sobre cómo vivir en comunidad. Y también no olvidemos a los tesalonicenses, que son presentados como ese modelo de fe y amor fraterno, inspirando a otras comunidades, que ojalá nosotros con nuestro ejemplo sepamos inspirar a los demás, pero que nunca dejemos de tener la mirada en Jesús, porque en el momento en que quitemos la mirada de Jesús dejaremos de inspirar a los demás seguramente, porque Él es la fuente de la vida, Él es pues todo. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. En el siguiente episodio te espero para decirte aquello que he aprendido de esta primera epístola a los tesalonicenses. Que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.